Queridos hermanos, reciban un cordial saludo de los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo bíblico, estaremos reflexionando domingo a domingo la palabra. Dejémonos iluminar por la gracia del Espíritu Santo. Dejemos actuar a Dios en nuestra vida. Abramos nuestro corazón al acontecer y a la voluntad de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10, versos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él, y al verlo se compadeció y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos oyentes, en este Evangelio narrado hemos escuchado cómo en los tiempos de Jesús a los samaritanos se les despreciaba por ser mestizos y también indignos o considerados como personas indignas, paganos, mundana, gente del mundo, por decirlo así, vagos para la sociedad de aquella época. Los samaritanos tenían su propio templo y usaron, o en la mayor parte de las reuniones de carácter religioso, siempre tenían como cabecera de consulta los 5 primeros libros de la Biblia, de la Torá, en aquel momento de su época. Vemos cómo la religiosidad se enmarcaba en este contexto y cómo a través de la figura de un hombre lastimado, aparentemente judío, pues se desarrolla todo un contexto, todo un acontecer en este relato. Vemos cómo el sacerdote y el levita en el texto narrado aparecen con una dirección específica. Van a un lugar, al templo, a realizar obligaciones cotidianas de su acción religiosa, obligaciones religiosas. Y tal vez si estos desvían su camino y se untan de sangre, pueden convertirse en personas impuras. No podían tocar a un muerto, por eso en ese trasegar pues ignoran toda acción relacionada a la persona que es golpeada. Por tal razón no sienten compasión, porque irrumpe con el culto o la religiosidad que ellos ofrecían y por lo tanto no podían entrar al templo. Queridos oyentes, en este espacio de reflexión de hoy domingo, queremos a nivel personal, comunitario y familiar y en las diferentes estructuras que a través de esta narración de Lucas 10, 25, 37 empecemos a ir a profundidad a cuestionar nuestras prácticas pastorales y nuestra acción
preferencial por los pobres o empobrecidos. Que vayamos más allá de solo una narración y empecemos a mirar nuestra vida cotidiana cómo se encuentra a la luz del Evangelio. Por eso un primer elemento para que nos pongamos a pensar en lo que hemos escuchado es que nos detengamos en un momento en las diferentes cosas que pasaban por la mente de este hombre que ha sido golpeado. ¿Qué cosas estaría pensando este hombre mientras era golpeado, mientras estaba siendo azotado, maltratado, vulnerado? Le arrebataban su dignidad. Y hace poco en Colombia y Ecuador tuvimos un encuentro de experiencias bíblicas claretianas donde reflexionábamos en torno a la dignidad humana. Y este relato nos lleva a seguir indagando y pensando en esa dignidad humana, pero en los ojos del samaritano, en los ojos de la persona que es golpeada, en los ojos del sacerdote, la dignidad humana en cada uno de estos personajes que hemos escuchado en el relato. Pues bien, pensemos en ese hombre que fue golpeado y pasó muchas horas ahí tirado. Pensemos también en otros personajes. ¿Qué pensaría la esposa y los hijos al ver que el papá no llegaba a casa sin resultado? Quizás en nuestra realidad social, en nuestros países, en Latinoamérica exactamente, ocurra esto. ¿Cuántos no han llegado a su hogar? ¿O cuántos van de camino y son desaparecidos? Son desviados del camino, nunca llegan a su destino porque algo sucede en el camino. Pensemos en nuestras realidades, si esto ha sucedido, en nuestros contextos, si esto ha pasado. También le invitamos a que pienses en la diversidad de razones por las cuales los dos hombres religiosos, el sacerdote y el levita, no pararon a ayudar al hombre lastimado. ¿Por qué sería que no lo ayudaron? Y cómo el jurista o el experto en leyes que le hace la pregunta a Jesús, cómo ese jurista evalúa el comportamiento de estos dos religiosos. Pensemos en eso, cómo somos evaluados a veces por quienes manejan las leyes y cómo nosotros también a veces nos convertimos en expertos de la ley y nos quedamos solamente en juzgar y recriminar, ¿no? Otro elemento que podemos ir escudriñando de lo que este relato de Lucas 10, 25, 37 nos lleva a escudriñar, a rumiar, a ir a profundidad de nuestras propias realidades, es cómo interpretan el sacerdote y el levita el mandamiento del amor, el cual se la sabían de memoria, ese mandamiento en el versículo 27 como lo pudimos escuchar. ¿Acaso ese sacerdote y el levita interpretan bien ese mandamiento del amor? Y eso también nos lleva a preguntarte a ti, querido oyente, si tú piensas en que es posible amar a Dios más que nada, es posible en medio de tantas incertidumbre amar a Dios, en medio de tanta realidad social, polémica, problemática, amar a Dios, al mismo tiempo tratar a alguien de la misma manera como lo hizo el sacerdote y el levita, hombres que tratan a este hombre que se estaba muriendo. Decimos amar a Dios, pero amarlo a costa del sufrimiento del otro. ¿Será que en nuestras estructuras nos sucede lo mismo? Habrá gente, personas que ven la realidad ajena del prójimo, del otro, del cercano y son indiferentes, no les importa. Otro elemento que nos puede llevar a cuestionarnos en nuestras estructuras pastorales es ese samaritano. Tenía muchas razones para no ayudar al hombre, es verdad. Quizás podría tener algunas razones para no ayudarlo. ¿Cuáles podrían ser esas razones? Piensa en un momento. ¿Qué habría sido lo mínimo
que se le tenía que hacer a ese pobre hombre para ayudarlo. ¿En qué punto el samaritano pasa a esa mínima ayuda? Y también otro elemento que nos lleva a seguir indagando en nuestras acciones pastorales es el valor pecuniario o el dinero o lo que representa lo económico, lo que cuesta, lo que vale. Por ejemplo, escuchamos un símbolo que nos habla de la economía de aquella época, que son los denarios. La narración nos decía 2 denarios, el sueldo de 2 días. En aquel tiempo esto era suficiente para pagar la renta de 2 meses. Y si lo contextualizamos al día de hoy y hacemos los valores en la cantidad de hoy del mes de arriendo de una familia común, un mes de arriendo o los 2 meses de arriendo, como hablamos de 2 denarios en promedio, en pesos colombianos o en dólares, esa cantidad, ¿cuánto sería en nuestros tiempos? ¿A qué equivale o equivaldría? ¿Por qué el samaritano quería usar esa cantidad de dinero para ayudar a un extraño que pertenecía a un grupo de población no querida, poco apreciada? ¿A quién podría ayudar? Si te hiciera la pregunta a ti, ¿me escuchas? ¿A quién podría ayudar usted de la manera en que ayudaba al samaritano? Hoy en día, usted, hoy domingo, a estas horas del día, ¿a quién podría ayudar con ese dinero? O quizás ese dinero tú lo podrías utilizar para pagar alguna deuda. También te podrías preguntar eso. ¿Pensamos acaso que el samaritano cumplió la primera parte del mandamiento del amor? ¿Quién puede ser la persona en la vida de cada uno de nosotros que haya ignorado la manera en que hace que el sacerdote y el levita sean indiferentes? Es decir, si hoy se te preguntara a ti concretamente, ¿has ignorado a alguien así como lo hizo el sacerdote y el levita en tu parroquia, colegio, en esas diferentes estructuras que tenemos, en esas 3 estructuras de nuestra provincia, en nuestra vida personal, familiar, social? ¿Hemos ignorado a alguien? ¿Hemos sido indiferentes? ¿Hemos pasado de largo? ¿O nos hemos quedado en criticar, en juzgar? Y esto nos lleva a pensar en mirar de qué otra manera concreta podemos ayudar a las personas, no solamente siendo indiferentes, sino qué otras formas de ayuda podemos dar a las personas que nos necesitan. Y ya para ir terminando en lo que este Evangelio nos provoca, importante en que miremos la figura de Jesús, el rostro de Jesús. ¿Qué hay en común entre Jesús y ese samaritano? ¿Qué aspecto toma Jesús para ayudar al prójimo, al hombre? ¿De qué manera Jesús también nos ha ayudado a nosotros cuando nos hemos sentido golpeados, vulnerados, sin dignidad? Y es en la figura de Jesús, en el rostro de Jesús, que podemos ir encontrando esa misión de ser cristiano. En la figura de Jesús es donde encontramos la otredad, la sororidad, la hermandad, la fraternidad, el prójimo, el próximo, no ser indiferentes ante el sufrimiento, transformar nuestra realidad personal y comunitaria, actuar, no quedarnos en palabras bonitas, no juzgar nuestras acciones pastorales, sino empezar a actuar con compromiso. Pidámosle al Espíritu Santo, al Inmaculado Corazón de María, que nos siga ayudando en las diferentes estructuras a ser samaritanos y samaritanas, a seguir actuando y transformando nuestra realidad personal y comunitaria a ejemplo de Jesús, y también siguiendo ese ideal misionero de Claret,
Claret como discípulo, como apóstol, como ese misionero itinerante que por donde pasaba abrazado, por donde pasaba enardecía los corazones. Que sea Dios el que bendiga a nuestros hogares, que sea Jesús y María Santísima que acompañe nuestro caminar en sinodalidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.